Recuerdo como si fuera hoy a aquel hombre avanzando hacia mí de forma agresiva y rápida, mientras yo pensaba a toda prisa si debía huir o, simplemente, cerrar los ojos y dejar que ocurriera la pesadilla. Los años han pasado, pero esa imagen permanece grabada en mi memoria como un hierro candente sobre la piel. Me llamo Lucía Ferrero. Nací en 1947, en Monte Alto de Río, un diminuto pueblo enclavado en el corazón fértil de Campiola Verde, donde las montañas abrazan los valles como brazos protectores, y el aire siempre llevaba el aroma dulce de los naranjos en flor. Crecí respirando el olor de la tierra mojada después de la lluvia, escuchando el murmullo cristalino del río que corría libre por entre las piedras pulidas por el tiempo. Los lunes por la mañana acompañaba a mi madre Josefina a lavar la ropa en sus aguas frescas, donde las mujeres del pueblo se reunían para compartir chismes, recetas y secretos mientras frotaban las prendas contra las piedras lisas de la orilla. Era un ritual sagrado, un momento de comunión femenina que ahora entiendo fue mi primera lección sobre la fuerza que podemos encontrar cuando las mujeres nos unimos. Ahora tengo toda la cabellera blanca como la nieve que corona las montañas en invierno, pero mis ojos, dicen quienes me conocen, siguen siendo los mismos, castaños y profundos como la tierra que me vio nacer. En ellos se reflejan las cicatrices del tiempo, pero también la sabiduría que solo se adquiere atravesando tempestades y saliendo victoriosa del otro lado. Antes de continuar, quisiera saber desde dónde me acompañas en esta historia. Siento verdadera curiosidad por conocer qué vientos te han traído hasta estas palabras. ¿Vienes buscando esperanza? ¿Quizás reconocimiento en experiencias similares? Sea cual sea tu razón, te agradezco profundamente que estés aquí. Y, ya que estás aquí, aprovecha para suscribirte y dar un me gusta. Esos gestos, aparentemente pequeños, ayudan enormemente a que más corazones escuchen nuestras voces, a que más almas encuentren en estas historias el eco de sus propias luchas y la promesa de que la sanación es posible. Mi relato empieza con una pérdida que lo cambió todo, que dividió mi vida en un antes luminoso y un después ensombrecido por el dolor. Yo tenía solo 7 años cuando mi madre, Josefina, fue arrebatada por la fiebre amarilla que asoló nuestra región en aquella época cruel. La fiebre amarilla seguía representando una seria amenaza en varias zonas del mundo. En los años 40, a pesar de la existencia de una vacuna eficaz y relativamente accesible. En nuestro pueblo remoto, sin embargo, la medicina moderna llegaba tarde y mal, como un eco distorsionado de la civilización. Recuerdo vívidamente los últimos días de mi madre, su piel tomando ese tinte amarillento que daba nombre a la enfermedad, sus ojos brillantes de fiebre, sus manos temblorosas acariciando mi rostro, mientras murmuraba palabras de amor que ahora atesoro como joyas preciosas. «Sé fuerte, mi niña», me decía con voz cada vez más débil. «La vida te tiene reservadas cosas hermosas, pero primero deberás aprender a ser valiente». No entendía entonces el peso profético de sus palabras. Cuando se la llevaron envuelta en sábanas blancas, fue como si el universo perdiera de golpe sus colores, quedándose en un gris áspero y silencioso que parecía haberse instalado para siempre en mi mundo. Los pájaros dejaron de cantar, las flores se marchitaron en el jardín que ella cuidaba con tanto amor, y hasta el río pareció correr más lento, como si toda la naturaleza estuviera de luto. Mi padre, Alberto, era un hombre bueno y trabajador, de esos que se levantaban antes del alba para labrar la tierra con sus manos callosas
y su corazón noble. Sin embargo, la muerte de su esposa lo quebró por dentro como un árbol partido por el rayo. El hombre que antes me cantaba canciones de cuna y me llevaba en sus hombros para que pudiera tocar las ramas más altas de los árboles, se convirtió en una sombra silenciosa que vagaba por la casa como un alma en pena. Pasaba jornadas enteras en el campo, perdido entre los surcos que había compartido con Josefina. Regresaba únicamente para dormir unas pocas horas sobre un jergón áspero. Hablaba lo mínimo indispensable. Las comidas se volvieron ceremonias mudas. Él masticaba mecánicamente mientras su mirada se perdía en algún punto invisible, quizás en los recuerdos de días mejores. Algunas noches, cuando él creía que yo dormía profundamente, oía sus sollozos contenidos, filtrándose a través de las paredes delgadas de nuestra casa y la madera del suelo crujiendo bajo el peso de su pena, como si la casa misma gimiera de dolor. Los meses pasaron lentos como el goteo de la miel fría. Un día me sentó en la estrecha banca de la cocina donde mi madre solía pelar patatas y preparar sus guisos famosos en todo el pueblo, y con voz áspera por la emoción contenida, me dijo que iría a vivir con mis abuelos maternos durante un tiempo, hasta que él lograra estabilizarse emocionalmente y encontrar la manera de cuidarme como yo merecía. «No es que no te quiera, Lucía», me dijo, y pude ver las lágrimas luchando por salir de sus ojos cansados. «Eres lo único bueno que me queda de tu madre, pero ahora mismo no puedo ser el padre que necesitas. Tus abuelos te darán la estabilidad que yo no puedo ofrecerte». Prometió que vendría a buscarme tan pronto como pudiera, que sería solo temporal, que nunca me olvidaría. Eran promesas sinceras, nacidas de un corazón roto que trataba de hacer lo mejor con las pocas fuerzas que le quedaban. Preparé mis pocas pertenencias en un atillo de tela descolorida, algunas mudas de ropa, la muñeca de trapo cosida por mi madre con retazos de vestidos viejos, un libro de cuentos que ella me leía cada noche, y una fotografía borrosa de los tres juntos en tiempos más felices. Guardé cada objeto como quien guarda tesoros, porque sabía instintivamente que serían mis únicos vínculos con el mundo que estaba dejando atrás. Besé el umbral de la casa donde había nacido, donde había conocido el amor incondicional de mis padres, y partí hacia un futuro incierto. La casa de mis abuelos estaba ubicada en un lugar aún más aislado que nuestro pueblo, una pequeña finca rodeada por cipreses esbeltos que se alzaban como centinelas silenciosos y viejos olivos de tronco retorcido por el tiempo y las estaciones. Sus ramas nudosas contaban historias de décadas de resistencia, de sequías superadas y tormentas sobrevividas. Para llegar a la vecina más cercana había que caminar casi una hora bajo el sol ardiente de Campiola Verde, dejando atrás campos de cereal dorado que ondulaba con el viento y senderos polvorientos que serpenteaban entre colinas cubiertas de tomillo silvestre. Mi abuela Mercedes era una mujer callada, pequeña y enjuta, de manos agrietadas por el trabajo, pero mirada generosa que guardaba la sabiduría de quien ha visto pasar muchas estaciones. Sus ojos azules, descoloridos por la edad, tenían la capacidad de transmitir ternura, sin necesidad de palabras. Cocinaba con el amor de las abuelas de antes, esas que medían los ingredientes con el corazón más que con tazas, y que sabían que el secreto de un buen guiso estaba en el cariño con que se removía la olla. Mi abuelo Ramiro, en cambio, se asemejaba a las nubes negras que anuncian tormenta. Alto, de espaldas anchas encorvadas por años de trabajo duro, voz grave que resonaba como trueno distante,
y semblante permanentemente crispado, como si la vida fuera una batalla constante que había que pelear con el ceño fruncido. Su presencia llenaba los espacios, y cuando entraba en una habitación, el aire mismo parecía volverse más pesado. Pensé, al principio, que su brusquedad era simple fruto de la época. Había escuchado a las mujeres del pueblo comentar que muchos varones habían sido educados para mandar sin cuestionar, para imponer su voluntad sin explicaciones, para ver la ternura como una debilidad que había que arrancar de raíz. Pronto advertí, sin embargo, que en los ojos de Ramiro ardía algo más perturbador, una ira contenida que parecía estar siempre al borde de desbordarse, una frialdad calculada que erizaba la piel al menor gesto, una necesidad enfermiza de control que transformaba cada momento cotidiano en una prueba de poder. Aprendí deprisa la rutina rígida de aquella casa, donde cada minuto estaba contado y cada actividad tenía su horario sagrado. Despertarse antes del alba, cuando el mundo aún estaba envuelto en sombras y el frío de la madrugada calaba hasta los huesos. Sacar agua del pozo con la soga resbaladiza, una tarea que requería fuerza y equilibrio para una niña de mi edad. Dar de comer a las gallinas que cacareaban impacientes en el corral, esparciendo el maíz con movimientos precisos para que ninguna se quedara sin su ración. Ayudar a la abuela con el pan que amasaba cada día y la sopa de avena que constituía nuestro desayuno invariable. Después de completar estas tareas matutinas, emprendí el largo camino hacia la pequeña escuela rural, caminando 5 kilómetros por senderos que en invierno se volvían lodazales y en verano se transformaban en nubes de polvo. Pero esa caminata era mi momento de libertad, cuando podía respirar sin sentir la mirada vigilante de mi abuelo, cuando podía inventar historias o simplemente observar cómo cambiaba el paisaje con las estaciones. La escuela, una construcción modesta de adobe y tejas rojas, era mi único refugio, la única habitación del mundo donde podía respirar sin sentir el peso de la mirada severa de Ramiro. Allí, la maestra doña Jimena me enseñaba a leer y a escribir con paciencia infinita, reconociendo en mí una sed de conocimiento que había que alimentar cuidadosamente. Era una mujer entrada en años, con el cabello recogido en un moño perfecto y una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado cuando veía a sus alumnos comprender una lección difícil. «Niña inteligente, tienes futuro en los estudios», repetía la maestra cada vez que me veía devorar un libro nuevo o resolver con facilidad los problemas que planteaba. Sus palabras refrescaban mi alma como agua fresca en julio, dándome la tenue esperanza de, quizá, ser alguien distinto un día y marcharme lejos de esa prisión dorada que era la casa de mis abuelos. En esos momentos, cuando mis dedos trazaban letras en el cuaderno, o cuando mi mente se perdía en las aventuras de los personajes de los cuentos, sentía que había un mundo más allá de los cipreses que rodeaban la finca, un mundo donde podría ser libre. Para mi abuelo Ramiro, sin embargo, la escuela era una pérdida de tiempo, un capricho peligroso que podía llenar mi cabeza de ideas inapropiadas. La mujer no necesita estudiar. Debe aprender a cuidar la casa, a obedecer al marido, a criar hijos. Sentenciaba cada vez que me veía con un libro entre las manos. Sus palabras caían como martillazos sobre mi espíritu, tratando de aplastar cualquier sueño que pudiera estar germinando en mi corazón joven. Mercedes intentó defenderme en un par de ocasiones, con voz tímida y argumentos débiles que se desvanecían ante la autoridad implacable de su marido. «Ramiro, la niña es inteligente. Quizás podría…» comenzaba,
pero pronto callaba cuando él golpeaba la mesa con el puño cerrado, exigiendo silencio con una mirada que no admitía réplica. En esos momentos veía cómo mi abuela se encogía sobre sí misma, como una flor que se cierra al primer signo de tormenta. Las normas en esa casa eran muchas y rígidas como alambre de espino. Horario inflexible para levantarse, para comer, para hablar, para acostarse. Castigos severos si volvía tarde de la escuela, aunque fuera por ayudar a un compañero o por detenerme a observar una puesta de sol especialmente hermosa. Platos que debía relavar hasta la perfección bajo la lámpara de aceite, aunque ya estuvieran limpios, porque según Ramiro, una mujer se mide por la limpieza de su casa. Para que aprendas disciplina, murmuraba él con ojos implacables cada vez que me imponía una nueva restricción o castigo. Su concepto de disciplina era el sometimiento absoluto, la anulación de cualquier vestigio de personalidad propia, la transformación de un ser humano en un autómata obediente. Cada día que pasaba bajo su techo, sentía cómo mi espíritu se iba comprimiendo, como un resorte apretado que acumula tensión hasta el punto de quiebre. Los domingos eran los peores días de todos. Ramiro se reunía con sus amigos en la taberna de Gael, un local oscuro y lleno de humo donde los hombres del pueblo se juntaban a jugar cartas, apostar dinero que no tenían y vaciar jarras de vino oscuro que los volvía más agresivos y verbalmente violentos. Volvía a casa con un olor acre a alcohol y tabaco impregnado en su ropa, los ojos inyectados en sangre, la lengua suelta y la mano pesada, buscando excusas para descargar su frustración acumulada durante la semana. Mercedes y yo esperábamos en silencio tenso, como animales que presienten la tormenta, temiendo que estallara la cólera que siempre parecía a punto de desbordarse. Nos movíamos por la casa de puntillas, hablábamos en susurros, evitábamos cualquier gesto que pudiera ser interpretado como desafío o falta de respeto. El aire mismo se volvía espeso, cargado de una electricidad peligrosa que podía chisporrotear en cualquier momento. «Así es la vida, hijita», murmuraba mi abuela mientras me trenzaba el cabello con dedos temblorosos, tratando de transmitirme una resignación que ella misma había aprendido después de décadas de matrimonio difícil. La mujer nace para sufrir callada y agradecer lo poco que recibe. Es nuestro destino, nuestro cruz que hay que cargar con dignidad. Ahora sé que estaba profundamente equivocada, que había interiorizado una mentira cruel que la sociedad patriarcal había plantado en su corazón. Pero entonces, pequeña e impresionable como era, creí firmemente que esa era la ley inmutable del mundo. A los 14 años, después de años de súplicas y promesas de buen comportamiento, conseguí empleo como ayudante en la única tienda del pueblo. Don Marcelo, un comerciante bonachón de bigotes blancos y barriga prominente, necesitaba a alguien que ordenara estantes, atendiera a los clientes menos importantes y limpiara el local después del cierre. Para mí, ese trabajo representaba por primera vez en mi vida, saboreé un centímetro de libertad, un pequeño espacio donde podía interactuar con otras personas sin la supervisión constante de Ramiro. El dinero que ganaba, claro está, iba todo directamente a manos de mi abuelo. Mientras comas mi pan y duermas bajo mi techo, trabajas para mí. Gruñía con satisfacción, guardando los billetes arrugados en el bolsillo interior de su camisa, como un avaro que cuenta monedas de oro. Era 1961, y mientras Italia vivía el boom industrial, la migración masiva hacia el norte en busca de mejores oportunidades, y las ciudades se llenaban de fábricas y promesas de progreso,
en nuestra esquina olvidada del mundo, el tiempo parecía estar detenido en una época más oscura. Carecíamos de luz eléctrica. Las noches se alumbraban con velas y lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes encaladas. La única radio funcionaba a pilas y se encendía únicamente para escuchar los partidos del Atlético de Fiorencia, cuando Ramiro se sentaba con la oreja pegada al aparato, gritando insultos a los jugadores como si pudieran escucharlo desde el estadio distante. A los 18 años me sentía como un pájaro encerrado en una jaula demasiado pequeña, mirando la vida desde una ventana empañada por la condensación de mis propias lágrimas. Mi juventud se escurría entre los dedos como arena fina, sin que pudiera hacer nada para detenerla. Solo me sostenían las cartas de mi padre, escritas desde Milenia con letra temblorosa, donde trabajaba en una fábrica de textiles. Prometía venir a buscarme, prometía un futuro mejor, prometía que no me había olvidado. Las leía y las releía hasta que las palabras se borraban, aferrándome a cada frase como quien se aferra a un cabo en medio de un mar tempestuoso. Entonces llegó 1966, un año que cambiaría mi vida para siempre. La vieja radio traía noticias de cambios revolucionarios que estaban transformando Italia. Autopistas que conectaban ciudades antes aisladas, fábricas que ofrecían empleos bien remunerados, un bienestar económico que llegaba incluso a los pueblos más remotos. Para mí, encerrada en mi pequeña prisión familiar, la revolución tenía un significado mucho más personal. Significaba conseguir decidir mi propio destino, tomar las riendas de mi vida, convertirme en la arquitecta de mi propio futuro. Pero Ramiro, como si presintiera que los vientos de cambio podrían llevarme lejos de su control, intensificó su vigilancia. Cuando descubrió que hablaba ocasionalmente con un joven camionero que paraba en la tienda de don Marcelo, conversaciones completamente inocentes sobre el tiempo, las carreteras, las noticias del mundo exterior, me prohibió terminantemente volver a trabajar. Las mujeres decentes no hablan con desconocidos, sentenció. Te quedas en casa donde puedo vigilarte. El aislamiento se hizo entonces completo y asfixiante. Despertarse antes del alba, cuidar de Mercedes que cada día estaba más débil, cocinar comidas que Ramiro criticaba sistemáticamente, limpiar una casa que nunca estaba lo suficientemente limpia para sus estándares imposibles, y ver marchitarse mis sueños como flores sin agua. Las humillaciones verbales llegaron a ser una rutina diaria, un ritual cruel que parecía darle placer. Eres igual que tu madre, desagradecida y rebelde, gritaba cada vez que detectaba en mi mirada un destello de resistencia. Inventaba reglas nuevas constantemente, solo para tener el placer de observarme ceder, de verme doblegada ante su voluntad. Por la noche lloraba con la cara hundida en la almohada áspera, rezando a un Dios que parecía haberse olvidado de mí, rogando por un rayo de luz que perforara la oscuridad que envolvía mi existencia. Y, sin embargo, algo terrible estaba sucediendo en mi interior. Empezaba lentamente a creer sus palabras venenosas. Después de años de escuchar que no valía nada, que era una carga, que debería estar agradecida por el techo y la comida, una parte de mí comenzaba a dudar de mi propia valía. Es así como funciona el abuso psicológico. Gota a gota, día tras día, va erosionando la autoestima hasta que la víctima ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira. Octubre de 1966 trajo consigo el giro inesperado que cambiaría mi vida para siempre. Ramiro tenía que asistir a un funeral en un pueblo vecino y anunció que volvería el domingo por la noche.
Por primera vez en años, Mercedes y yo pasamos un día entero completamente solas, sin la presencia opresiva que normalmente llenaba cada rincón de la casa. Fue como si pudiéramos respirar aire puro después de años de asfixia. Mi abuela, quizás presintiendo que el tiempo se le agotaba, me pidió que me sentara a su lado y me habló con una lucidez y una fuerza que no había mostrado en meses. Me pidió que le prometiera que buscaría la felicidad más allá de esas paredes que nos encerraban, que no me conformaría con la vida que otros habían diseñado para mí. Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana, me dijo con voz quebrada pero determinada, mientras me entregaba una cajita de metal oxidado que contenía unas monedas ahorradas en secreto durante años y una medalla de la Virgen que había pertenecido a su madre. Cuando llegue el momento, tendrás que ser valiente. Prométeme que serás valiente. Esa noche, un 600 blanco se detuvo frente a nuestra casa, con un ruido de motor que cortó el silencio como un cuchillo. 2 guardias rurales bajaron del vehículo con expresiones graves y me dieron la noticia que cambiaría todo. Ramiro, completamente borracho, había discutido violentamente con el cochero que lo llevaba de vuelta del funeral. En medio de la pelea, había intentado tomar el control del vehículo, causando que el carro se desbarrancara en una curva peligrosa. Según los testigos, sus últimas palabras, gritadas mientras caía hacia la muerte, fueron: «Nadie manda a Ramiro». Incluso en su último momento, su orgullo y su necesidad de control fueron más fuertes que su instinto de supervivencia. Firmé los documentos que me presentaron los guardias con manos temblorosas. Regresé a casa con el alma estrangulada por una mezcla extraña de dolor, alivio, culpa y una libertad que aún no sabía cómo procesar. Cuando entré en el dormitorio de Mercedes para darle la noticia, la encontré muerta en su cama, el rostro en paz, como si hubiera esperado hasta estar segura de que yo estaría bien para poder marcharse tranquila. Pasé esa noche en vela, sentada entre 2 cadáveres, uno físico y otro simbólico. El cuerpo de Mercedes reposaba sereno en su cama, mientras que en algún lugar de un barranco oscuro yacía el hombre que había sido mi carcelero durante tantos años. Alternaba entre el llanto por la pérdida de la única persona que me había mostrado amor incondicional en esa casa, y una sensación de liberación que me llenaba de culpa por sentirla. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por las ventanas, recogí cuidadosamente la medalla de la Virgen, las pocas fotografías familiares que habían sobrevivido al tiempo, el dinero que Mercedes había guardado para mí, y cerré la casa como quien piensa volver algún día, aunque en mi corazón sabía que era para siempre. En el funeral de Ramiro, celebrado 2 días después en la pequeña iglesia del pueblo, el cura preguntó por mi abuela. Respondí simplemente: «Descansa en paz», sin entrar en detalles que hubieran complicado una situación ya de por sí difícil. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos expresando pésames sinceros, otros claramente chismoseando sobre la extraña coincidencia de las 2 muertes. Con el poco dinero que tenía, compré un billete para el primer autobús que salía rumbo a Groseta, y de allí, conexión a Fiorencia. Mientras el vehículo se alejaba del pueblo, no miré atrás ni una sola vez. El camino de tierra que había sido mi mundo durante tantos años quedaba atrás como una tira grisácea que se desvanecía en la distancia. Por primera vez en mi vida, era completamente libre, pero la libertad, descubrí, dolía como una quemadura reciente. Era un dolor necesario. El dolor del renacimiento. Fiorencia me recibió con la indiferencia característica de las grandes capitales, donde cada persona
Es un anónimo más en el flujo constante de la vida urbana. Encontré pensión en el barrio de San Fernando, en una casa destartalada que alquilaba habitaciones pequeñas a estudiantes, trabajadores y gente como yo que llegaba desde pueblos pequeños buscando una oportunidad. Mi primera habitación era diminuta, con una cama estrecha, una mesa de madera rayada, una silla coja y una ventana que daba a un patio interior donde raramente llegaba el sol. Pero era mía, completamente mía, y eso la convertía en un palacio. Por primera vez en años podía cerrar una puerta y saber que del otro lado no había nadie esperando para controlar mis movimientos, criticar mis decisiones o imponer su voluntad sobre la mía. Conseguí trabajo en la panadería del señor Marco, un inmigrante que había huido de Dalmacia durante la guerra, llevando consigo únicamente el cono. Mi primera habitación era diminuta, con una cama estrecha, una mesa de madera rayada, una silla coja y una ventana que daba a un patio interior donde raramente llegaba el sol. Pero era mía, completamente mía, y eso la convertía en un palacio. Por primera vez en años podía cerrar una puerta y saber que del otro lado no había nadie esperando para controlar mis movimientos, criticar mis decisiones o imponer su voluntad sobre la mía. Conseguí trabajo en la panadería del señor Marco, un inmigrante que había huido de Dalmacia durante la guerra, llevando consigo únicamente el conocimiento ancestral del arte de hacer pan que había aprendido de su padre y su abuelo. Era un hombre pequeño y enérgico, con ojos azules que brillaban de bondad y manos expertas que transformaban la harina en obras de arte comestibles. Las jornadas eran largas y agotadoras, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, respirando el aroma embriagador del pan recién horneado, sintiendo el calor de los hornos de leña, atendiendo a clientes impacientes que querían su pan crujiente y caliente. Mis manos se llenaron de pequeñas cicatrices de quemaduras. Mis pies se hinchaban por las horas de pie, pero cada día que pasaba me sentía más fuerte, más capaz, más dueña de mi propio destino. Sin embargo, los fantasmas del pasado no se desvanecían fácilmente. Cada vez que la puerta de la panadería se abría con el tintineo de la campanilla, mi corazón se sobresaltaba y temía ver surgir la silueta amenazante de Ramiro. Por las noches, en la soledad de mi pequeña habitación, despertaba empapada en sudor frío, con los ecos de su voz resonando en mis oídos como si aún pudiera controlarme desde la tumba. Doña Eulalia, la patrona de la pensión donde vivía, era una mujer mayor con el corazón grande y la intuición afinada por años de cuidar huéspedes. Cuando me escuchaba gritar durante las pesadillas nocturnas, no hacía preguntas indiscretas, pero siempre aparecía en mi puerta al día siguiente con una taza de manzanilla humeante y palabras de consuelo. Las heridas profundas son como raíces de olivo, me decía con sabiduría campesina. Duelen mucho mientras crecen bajo tierra, pero después dan los frutos más dulces. En 1967, entre lluvias persistentes y fríos que calaban hasta los huesos, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Me matriculé en cursos nocturnos para adultos. Quería recuperar los estudios que Ramiro me había arrebatado, completar mi educación, alimentar esa hambre de conocimiento que nunca había podido saciar completamente. Después de las largas jornadas en la panadería, arrastraba mis pies cansados hasta el aula improvisada en un sótano del ayuntamiento, donde un grupo heterogéneo de trabajadores, inmigrantes y gente como yo, que había tenido que interrumpir su educación, se reunía bajo la luz parpadeante de fluorescentes defectuosos. La profesora Maristela
Era una mujer extraordinaria, de esas que ven el potencial donde otros solo ven limitaciones. Observó mi hambre voraz de lectura, la forma en que devoraba cada libro que caía en mis manos, y me animó a llevarme material adicional a casa. La educación es la única herencia que nadie puede robarte, me decía mientras me prestaba novelas, manuales, periódicos atrasados, cualquier material impreso que pudiera expandir mi mundo. Leía todo lo que llegaba a mis manos, novelas que me transportaban a mundos lejanos, manuales técnicos que me enseñaban habilidades prácticas, periódicos que me conectaban con la realidad política y social de un país en transformación, revistas que me mostraban cómo vivían las mujeres en otras partes del mundo. Cada página leída era un acto de rebeldía contra todos los que habían tratado de mantenerme en la ignorancia. Aún así, me sentía como una extranjera en mi propia piel. Años de abuso psicológico habían dejado cicatrices invisibles que tardaron mucho en sanar. Desconfiaba de todos, especialmente de los hombres, evitándolos como si fueran fuego que pudiera quemarme. Cuando algún compañero de trabajo o de clase mostraba interés amistoso, mi primera reacción era huir, porque había aprendido que la cercanía podía ser peligrosa, que la confianza podía ser traicionada. En 1968, mi padre finalmente encontró mi paradero a través de contactos en común y me escribió una carta desde Millenia. La carta llegó un martes lluvioso, y cuando vi su letra familiar en el sobre, mis manos temblaron tanto que tardé varios minutos en poder abrirla. En esas páginas, Alberto me contaba sobre su nueva vida. Se había casado con una mujer llamada Elena. Tenían 2 hijos pequeños, Pedro y Elena, y trabajaba en una fábrica que fabricaba componentes para automóviles. Sus palabras estaban cargadas de culpa y amor a partes iguales. Explicaba las razones de su ausencia. Pedía perdón por haberme dejado en una situación que ahora entendía había sido dolorosa. Expresaba su deseo de conocerme nuevamente, de formar parte de mi vida adulta. Lloré durante horas después de leer esa carta, incapaz de responder inmediatamente, porque las emociones eran demasiado complejas y contradictorias. Aquel mismo año, 1968, empezaron a manifestarse síntomas que no entendía, pero que me aterrorizaban. Insomnio persistente que me mantenía despierta durante horas, mirando el techo agrietado de mi habitación. Ataques de pánico que llegaban sin previo aviso y me dejaban sin aire. Sensación constante de catástrofe inminente, como si en cualquier momento algo terrible fuera a suceder. En la trastienda de la panadería, durante uno de estos episodios, rompí accidentalmente varias tazas porque mis manos temblaban incontrolablemente. Marco, preocupado por mi estado, me llevó hasta la consulta de Clara, una asistente social que trabajaba con mujeres en situaciones difíciles. Fue mi primer acto consciente de buscar ayuda, de reconocer que necesitaba apoyo profesional para sanar heridas que iban más allá de lo físico. Clara era una mujer de mediana edad, con el cabello cano recogido en una coleta práctica y ojos que habían visto mucho sufrimiento, pero que conservaban la capacidad de transmitir esperanza. Su oficina era pequeña pero acogedora, con plantas en las ventanas y fotografías de mujeres sonrientes en las paredes que, según me explicó después, eran clientas que habían logrado reconstruir sus vidas. Hablar fue difícil al principio. Las palabras se atoraban en mi garganta como si fueran físicamente dolorosas de pronunciar. Pero Clara tenía una paciencia infinita y una habilidad especial para hacer las preguntas correctas en el momento adecuado. Poco a poco, como quien desenreda un ovillo de lana anudado,
Empecé a hablar de todo: la fiebre amarilla que se llevó a mi madre, la depresión de mi padre, la tiranía cotidiana de Ramiro, los años de control y humillación, el miedo que aún me paralizaba en situaciones cotidianas. Clara me explicó la palabra trauma con términos sencillos pero profundos. Eran reacciones normales de una mente sana ante situaciones anormales e insoportables. Mi cerebro había desarrollado mecanismos de supervivencia que habían sido necesarios durante los años de abuso, pero que ahora, en un entorno seguro, se habían vuelto inadecuados y me causaban sufrimiento innecesario. Empezamos terapia semanal, sesiones de 1 hora donde explorábamos mis recuerdos, identificábamos patrones de pensamiento destructivos y trabajábamos en técnicas para manejar la ansiedad y los ataques de pánico. Clara me enseñó ejercicios de respiración que podía usar cuando sentía que el mundo se desmoronaba. Técnicas de relajación muscular que aliviaban la tensión constante que llevaba en los hombros. Y sobre todo, me ayudó a entender que no estaba sola en mi dolor. También empecé a escribir un diario, volcando en sus páginas todos los pensamientos y emociones que durante años había tenido que mantener ocultos. Escribir se convirtió en un acto de liberación, una forma de procesar experiencias dolorosas y transformarlas en palabras que ya no tenían poder para lastimarme. Cada entrada en ese diario era como exorcizar un demonio, como sacar veneno de una herida infectada. A finales de 1969, la panadería de Marco cerró debido a la competencia de las grandes cadenas que estaban llegando a la ciudad. Fue un golpe duro, porque había encontrado en ese trabajo no solo un sustento, sino también una rutina estable y un entorno relativamente seguro. Tuve que buscar nuevo empleo y terminé en un taller de confecciones donde las condiciones laborales eran mucho más duras. Jornadas más largas, supervisores más estrictos, un ambiente opresivo que me recordaba demasiado los peores momentos de mi adolescencia. Fue durante esta época difícil cuando Clara me sugirió que asistiera a un grupo de apoyo que se reunía en la iglesia metodista del barrio. Creo que te haría bien conocer a otras mujeres que han pasado por experiencias similares, me dijo durante una de nuestras sesiones. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Por un lado, tenía miedo de exponer mi historia ante desconocidas, pero por otro, la posibilidad de no sentirme tan sola en mi dolor era tentadora. Aquella primera noche de noviembre, cuando crucé la puerta de la sala donde se reunía el grupo, mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Había 8 mujeres sentadas en círculo, de edades diversas, con historias escritas en sus rostros, pero también con una luz en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Durante esa primera sesión, simplemente escuché historias que eran horribles y esperanzadoras al mismo tiempo. Mujeres que habían escapado de matrimonios violentos, que habían sobrevivido a abusos inimaginables, que habían perdido todo, pero habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Lloré de alivio esa noche, porque finalmente había encontrado un lugar donde mi dolor no era único, donde mis cicatrices no me convertían en un bicho raro, donde otras mujeres entendían exactamente lo que significaba vivir con miedo constante y luego tener que aprender a vivir sin él. El grupo se convirtió en mi segunda familia, en el espacio seguro donde podía ser completamente honesta sobre mis heridas sin temor al juicio o la lástima. Fue allí donde conocí a Teresa, una joven artista que había encontrado en la arcilla una forma de procesar su propio trauma. Teresa tenía aproximadamente mi edad,
con manos delicadas pero fuertes que parecían cobrar vida cuando tocaban el barro húmedo. Me enseñó que hundir las manos en la arcilla era como bucear en las profundidades de su propio pecho, como exteriorizar emociones que eran demasiado complejas para ser expresadas con palabras. Cada pieza que creo, me explicó mientras sus dedos daban forma a un cuenco imperfecto pero hermoso. Es una parte de mi dolor que ya no vive dentro de mí. Es como si pudiera sacar pedazos de tristeza y convertirlos en algo bello. Sus palabras resonaron en mi alma de una manera que no esperaba, y pronto yo también estaba ensuciándome las manos con arcilla, descubriendo que tenía una habilidad natural para moldear formas que expresaban emociones que nunca había sabido nombrar. En 1970, el arte se transformó de una actividad terapéutica en un sustento espiritual genuino. Cada cuenco que creaba, cada escultura que emergía de mis manos, me aligeraba el alma de una manera que no sabía explicar racionalmente. Era como si estuviera literalmente moldeando una nueva versión de mí misma, una Lucía que ya no estaba definida por el daño que otros le habían causado, sino por la belleza que podía crear con sus propias manos. En 1971, lo que había comenzado como terapia se convirtió en sustento material. Empecé a vender mis cerámicas en la Plaza Santo Espíritu, donde artistas locales exponían sus trabajos durante los fines de semana. Mis piezas, aunque técnicamente imperfectas, tenían algo especial que atraía a la gente. Contaban historias silenciosas de dolor transformado en belleza, de cicatrices convertidas en obras de arte. Un día memorable, un turista estadounidense se detuvo frente a mi modesto puesto y quedó fascinado con una escultura que había creado. Representaba a una mujer rompiendo un capullo para emerger como mariposa. La figura tenía las marcas de la lucha, las heridas del proceso de transformación, pero también la gracia de quien ha aprendido a volar. El hombre la compró inmediatamente y me dijo que tenía alma, ignorando que estaba comprando literalmente un pedazo de mi alma transformada en arcilla. En 1974 recibimos una donación inesperada que cambió completamente nuestras posibilidades. Una anciana del barrio, doña Francisca, que había seguido nuestro trabajo desde la distancia, nos donó una casita modesta en las afueras de la ciudad. Era pequeña, pero estructuralmente sólida, con un terreno amplio donde podíamos expandir nuestras actividades. Un grupo de mujeres y hombres aliados se organizó para restaurarla. Pintaron paredes, repararon techos, instalaron electricidad adecuada y plantaron un huerto que se convirtió en símbolo de crecimiento y renovación. Inauguramos oficialmente Rinascita en agosto de 1974, con una celebración a la que asistieron más de 50 mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Había desde adolescentes que acababan de escapar de hogares abusivos, hasta abuelas que habían soportado décadas de maltrato y finalmente habían encontrado el valor para buscar ayuda. En mi discurso de inauguración, declaré con una voz que ya no temblaba: juntas somos más fuertes que cualquier mentira que nos hayan hecho creer sobre nosotras mismas. Ese mismo año se presentó en nuestra puerta Marta, una joven de apenas 19 años, con el rostro hinchado por golpes recientes y su bebé Clara en brazos. Huía de un marido que gastaba todo su salario en alcohol y respondía con violencia física a cualquier protesta o sugerencia de cambio. Marta temblaba constantemente, mirando obsesivamente hacia la puerta como si esperara que él apareciera en cualquier momento para arrastrarla de vuelta. Poco a poco,
En el ambiente seguro de Rinascita, Marta empezó a confiar en nosotras y a contarnos su historia. Había sido un noviazgo veloz, un embarazo que llegó antes de lo planeado, un matrimonio forzado por las presiones familiares y sociales. Ella había creído ingenuamente que la maternidad cambiaría a su marido, que lo haría más responsable y cariñoso, pero el resultado había sido exactamente el opuesto. Cada frase de su relato me recordaba dolorosamente los regaños y humillaciones de Ramiro, la misma lógica destructiva aplicada en un contexto diferente. Cuando Marta finalmente consiguió empleo en una guardería comunitaria que ofrecía horarios flexibles para madres solteras, celebramos su logro como si fuera un milagro colectivo. Ver a esa joven mujer recuperar su autoestima, ver cómo su bebé Clara crecía en un ambiente de amor y respeto, fue una confirmación poderosa de que nuestro trabajo tenía sentido y impacto real. La verdadera emancipación, aprendimos, a veces llevaba pañales y sonreía con la inocencia de quien aún no ha conocido la crueldad del mundo. Para 1975, Rinascita era ya un nombre conocido en toda la ciudad y las regiones circundantes. Llegaban mujeres enviadas por trabajadoras sociales progresistas, recomendadas por médicos sensibles, que reconocían signos de abuso, e incluso derivadas por algunos policías que habían empezado a entender que arrestar al agresor por unas horas no solucionaba problemas estructurales más profundos. Ese año tomé la decisión de contar mi historia completa ante un grupo de más de 60 mujeres y varias periodistas que habían venido a documentar nuestro trabajo. Hablo, dije ese día con una voz que había aprendido a ser firme, para que otras mujeres sepan que hay vida después del miedo, que las cicatrices pueden convertirse en mapas de supervivencia, que el dolor puede transformarse en propósito. El impacto fue inmediato y poderoso. Las historias empezaron a aflorar como manantiales largamente contenidos. Mujeres que habían guardado secretos durante décadas encontraron finalmente el valor para hablar. Madres que habían protegido a sus hijas contando sus propias experiencias. Abuelas que rompieron pactos de silencio que habían durado generaciones enteras. Un artículo detallado en La Nación, el periódico de mayor circulación regional, amplificó nuestra voz más allá de lo que habíamos imaginado posible. El artículo atrajo atención positiva de organizaciones similares en otras ciudades, pero también críticas furiosas de sectores conservadores que nos acusaban de destruir la familia tradicional y promover la inmoralidad. Roberto respondía a estas críticas con una frase que se volvió nuestro lema: no destruimos hogares, salvamos vidas. En 1976 llegamos a una comprensión importante, que romper el ciclo de violencia implicaba trabajar no solo con las víctimas, sino también con los perpetradores potenciales. Roberto organizó grupos experimentales sobre masculinidad, espacios donde hombres jóvenes podían explorar modelos alternativos de ser varones. Llegaban muchachos que confesaban nunca haber recibido un abrazo de sus padres, que habían aprendido que la violencia era la única forma válida de resolver conflictos, que identificaban la ternura con la debilidad. Cada lágrima masculina derramada sin vergüenza en esos círculos era como retirar un ladrillo del muro que aprisionaba tanto a hombres como a mujeres. Descubrimos que muchos agresores habían sido víctimas en su infancia, que la violencia se transmitía de generación en generación, como una enfermedad hereditaria que podía ser curada si se identificaba y trataba a tiempo. Ese mismo año, Doña Francisca propuso una idea que inicialmente nos pareció demasiado ambiciosa:
una exposición de arte que llamamos Cicatrices Invisibles. La idea era mostrar cómo el trauma podía transformarse en belleza, cómo el arte podía ser vehículo de sanación tanto para quien lo creaba como para quien lo contemplaba. Mis esculturas en arcilla, los bordados delicados de doña Nilsa, que contaban historias de abuela en puntadas precisas, los collages experimentales de Marta que combinaban fotografías familiares con recortes de revistas para crear narrativas nuevas, y los óleos intensos de Teresa que capturaban emociones imposibles de expresar con palabras, llenaron una galería improvisada en el centro cultural de la ciudad. La respuesta del público fue abrumadora. Turistas, estudiantes, artistas profesionales, terapeutas y ciudadanos comunes miraban nuestras obras con una mezcla de asombro y reconocimiento. Muchos visitantes se quedaban largos minutos frente a una pieza particular, claramente conectando con algo personal que veían reflejado en el arte. Durante el montaje de la exposición, reapareció en mi vida doña Jimena, mi querida maestra de la escuela rural, ya anciana, pero con los mismos ojos brillantes de inteligencia. Tomó mis manos arrugadas entre las suyas, aún más arrugadas, y me dijo con voz quebrada por la emoción: «Siempre supe que tu fuerza interior vencería todas las adversidades. Eres la demostración viviente de que la educación y el amor pueden superar cualquier obstáculo». En ese momento sentí que el círculo se cerraba, que la niña que había llorado cuando la obligaron a abandonar la escuela se había convertido en una mujer que ahora enseñaba a otras a través del arte y el ejemplo. Hacia 1977, Rinascita había ofrecido refugio temporal, cursos de capacitación, asesoría legal gratuita, terapia grupal y, sobre todo, calor humano y comprensión a cientos de mujeres de toda la región. Algunas volvían regularmente para impartir talleres y compartir sus experiencias con las recién llegadas. Otras se marchaban con trabajos propios, relaciones sanas o simplemente con la autoestima reconstruida, manteniendo contacto a través de cartas que leíamos en voz alta durante nuestras reuniones semanales. Yo había comenzado a hablar en conferencias regionales e incluso nacionales, coordinando redes de apoyo similares en todo el país, asesorando a otros grupos que querían replicar nuestro modelo. Mi historia personal se había convertido en una herramienta de trabajo, un testimonio viviente de que la transformación era posible, incluso en los casos más desesperanzadores. Algunas noches seguía despertando empapada de sudor frío, escuchando la voz amenazante de Ramiro en mis sueños, sintiendo su presencia opresiva, como si aún pudiera controlarme desde más allá de la muerte. Pero ya no me paralizaba como antes. Había aprendido que la sanación no es un destino al que se llega y donde se permanece para siempre, sino un viaje continuo con días de plenitud y días de sombras, momentos de triunfo y momentos de recaída. Un artículo detallado en La Nación, el periódico de mayor circulación regional, amplificó nuestra voz más allá de lo que habíamos imaginado posible. El artículo atrajo atención positiva de organizaciones similares en otras ciudades, pero también críticas furiosas de sectores conservadores que nos acusaban de destruir la familia tradicional y promover la inmoralidad. Roberto respondía a estas críticas con una frase que se volvió nuestro lema: «No destruimos hogares, salvamos vidas». En 1976 llegamos a una comprensión importante, que romper el ciclo de violencia implicaba trabajar no solo con las víctimas, sino también con los perpetradores potenciales. Roberto organizó grupos experimentales sobre masculinidad,
espacios donde hombres jóvenes podían explorar modelos alternativos de ser varones. Llegaban muchachos que confesaban nunca haber recibido un abrazo de sus padres, que habían aprendido que la violencia era la única forma válida de resolver conflictos, que identificaban la ternura con la debilidad. Cada lágrima masculina derramada sin vergüenza en esos círculos era como retirar un ladrillo del muro que aprisionaba tanto a hombres como a mujeres. Descubrimos que muchos agresores habían sido víctimas en su infancia, que la violencia se transmitía de generación en generación, como una enfermedad hereditaria que podía ser curada si se identificaba y trataba a tiempo. Ese mismo año, doña Francisca propuso una idea que inicialmente nos pareció demasiado ambiciosa, una exposición de arte que llamamos Cicatrices Invisibles. La idea era mostrar cómo el trauma podía transformarse en belleza, cómo el arte podía ser vehículo de sanación tanto para quien lo creaba como para quien lo contemplaba. Mis esculturas en arcilla, los bordados delicados de doña Nilsa, que contaban historias de abuela en puntadas precisas, los collages experimentales de Marta que combinaban fotografías familiares con recortes de revistas para crear narrativas nuevas, y los óleos intensos de Teresa que capturaban emociones imposibles de expresar con palabras, llenaron una galería improvisada en el centro cultural de la ciudad. La respuesta del público fue abrumadora. Turistas, estudiantes, artistas profesionales, terapeutas y ciudadanos comunes miraban nuestras obras con una mezcla de asombro y reconocimiento. Muchos visitantes se quedaban largos minutos frente a una pieza particular, claramente conectando con algo personal que veían reflejado en el arte. Durante el montaje de la exposición, reapareció en mi vida doña Jimena, mi querida maestra de la escuela rural, ya anciana, pero con los mismos ojos brillantes de inteligencia. Tomó mis manos arrugadas entre las suyas, aún más arrugadas, y me dijo con voz quebrada por la emoción: «Siempre supe que tu fuerza interior vencería todas las adversidades. Eres la demostración viviente de que la educación y el amor pueden superar cualquier obstáculo». En ese momento sentí que el círculo se cerraba, que la niña que había llorado cuando la obligaron a abandonar la escuela se había convertido en una mujer que ahora enseñaba a otras a través del arte y el ejemplo. Hacia 1977, Rinascita había ofrecido refugio temporal, cursos de capacitación, asesoría legal gratuita, terapia grupal y, sobre todo, calor humano y comprensión a cientos de mujeres de toda la región. Algunas volvían regularmente para impartir talleres y compartir sus experiencias con las recién llegadas. Otras se marchaban con trabajos propios, relaciones sanas o simplemente con la autoestima reconstruida, manteniendo contacto a través de cartas que leíamos en voz alta durante nuestras reuniones semanales. Yo había comenzado a hablar en conferencias regionales e incluso nacionales, coordinando redes de apoyo similares en todo el país, asesorando a otros grupos que querían replicar nuestro modelo. Mi historia personal se había convertido en una herramienta de trabajo, un testimonio viviente de que la transformación era posible, incluso en los casos más desesperanzadores. Algunas noches seguía despertando empapada de sudor frío, escuchando la voz amenazante de Ramiro en mis sueños, sintiendo su presencia opresiva, como si aún pudiera controlarme desde más allá de la muerte. Pero ya no me paralizaba como antes. Había aprendido que la sanación no es un destino al que se llega y donde se permanece para siempre, sino un viaje continuo con días de plenitud y días de sombras, momentos de triunfo y momentos de recaída. Lo que había cambiado fundamentalmente
era cómo cargaba mis recuerdos. Ya no me aplastaban con su peso, sino que se habían convertido en cartografías detalladas de los caminos recorridos, y más importante aún, de los lugares a los que había decidido no regresar jamás. Cada cicatriz emocional se había transformado en una marca de supervivencia, cada herida en una lección aprendida. Las cicatrices invisibles que Ramiro había dejado grabadas bajo mi piel seguían ahí. Probablemente estarían ahí para siempre, pero ahora las veía de manera diferente. Eran constelaciones que orientaban mi vida hacia la luz, estrellas que me guiaban en las noches más oscuras hacia un propósito más grande que mi dolor individual. Había logrado transformar mi dolor personal en propósito colectivo, mi rabia justified en arcilla que moldeaba esperanza para otras mujeres. El círculo que había empezado como mi lucha solitaria contra los demonios internos se había expandido exponencialmente. Ahora abrazaba a mujeres de todas las edades, nacionalidades y condiciones sociales, unidas por la experiencia común del sufrimiento, pero más importante aún, por la determinación compartida de no permitir que ese sufrimiento las definiera. Cada mujer que atravesaba nuestra puerta por primera vez, temblando de miedo y esperanza a partes iguales, escuchaba las mismas palabras que Mercedes me había susurrado en sus últimos días. Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana. Aquella ventana metafórica se había convertido en un arco amplio y luminoso, por donde cruzaba libremente el viento renovador de las voces que habían elegido no callar jamás, que habían decidido transformar su dolor en poder, su trauma en testimonio, su supervivencia en servicio a otras. Mi historia había comenzado con una niña aterrorizada que no sabía si huir o cerrar los ojos ante la violencia que se acercaba. Ahora soy una mujer que mantiene los ojos abiertos para ver el dolor de otras, que no huye sino que se queda para tender la mano, que ha aprendido que la verdadera fortaleza no está en no tener miedo, sino en actuar con amor a pesar del miedo. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si has encontrado en estas palabras un eco de tus propias luchas o la promesa de que la sanación es posible, si crees como yo que ningún testimonio de supervivencia debe quedar oculto en el silencio, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo, aparentemente simple pero profundamente significativo, ayuda a difundir más relatos de coraje auténtico, de reconstrucción consciente y de esperanza inquebrantable. Juntas y juntos, con nuestras voces unidas en un coro cada vez más fuerte, podemos llevar aún más lejos el eco poderoso y transformador de quienes hemos decidido que nuestro dolor no será en vano, que nuestras cicatrices se convertirán en mapas para otras viajeras, que nuestro silencio roto se transformará en canciones de libertad que resuenen en los corazones de quienes aún necesitan escuchar que la esperanza existe, que la sanación es posible y que nunca, nunca están solas en su camino hacia la luz.